alimentos. Bien, en algún momento les dije cuando hicimos la primera clase el día lunes, eh, donde decíamos que la producción animal es importante y la alimentación, por supuesto, juega un rol preponderante, ¿no es cierto? Los costos de producción son significativos en lo que se refiere al tema de alimentación, al tema de la nutrición. Hasta no hace mucho tiempo, por lo menos en nuestro medio, en nuestro país, la producción animal pues era bastante tradicional, ¿no? La gente tenía sus gallinitas en el canchón, ¿no? Que si yo criaba sus patos, tenía sus vaquitas, ordeñaban las más lecheras, las más mansas, eh, era puro pasto, ¿no? Durante la época seca básicamente no paraban incluso de ordeñar porque no había comida. Era, la gente manejaba su ganado, por ejemplo, en, en una sola tropa, ¿no? Sin diferenciar aquellas vacas paridas de las vaquillas. Los machitos crecían con testículos, luego se volvían toros, ¿no? Una consanguinidad terrible. Entonces, la gente vendía lo que más gordo estaba o cuando necesitaba, por así, ¿no? Entonces no había, en su mayoría era así, no había una visión empresarial para poder hacer ganadería así eficiente. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, ya las cosas, por supuesto, han ido cambiando, ¿no? Ya no se puede dar el lujo a la gente de tener tanta tierra sin oficio, por decir, ¿no? Entonces tiene que empezar a producir. Y de ahí es que se ha venido avanzando. Yo les comento, desde que nos formamos, por ejemplo, todavía se trabajaba en esa manera que yo les estoy diciendo. Y no es que yo también tenga tantos años encima, ¿no? Unos buenos años, pero así era. Entonces, hemos sido parte de un proceso de mucha transformación, donde se ha trabajado bastante en el área de incluso investigación, tratando de replantear pues esos sistemas productivos. Se avanzó mucho y no es que se haya llegado a lo máximo, ¿no? Entonces, de a poco se ha ido avanzando, tratando siempre de ser eficientes, ¿no? En lo que es la producción animal. Entonces, antes la gente les decía, daba lo que les sobraba, pues no, o si tenían su cultivo, su maicito, ¿no? Su yuquita, que si así criaba su cerdo, ¿no? Eh, Le daban a las más lecheras ahí lo que les sobraba, sus gallinas era igual con solo maíz, por decir, ¿no? Entonces todo eso ha ido cambiando. Eh, por la presión de afuera también, por supuesto, ¿no? Entonces afuera tenemos nosotros un monstruo que es Brasil, Argentina en su momento, potencia, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Es un poquito ir copiando y adaptando todo lo que ellos hacían, ¿no? Porque lamentablemente, a diferencia de ellos, nosotros acá, laboratorios, por ejemplo, para bromatología, ahorita mismo son contados con los dedos de una mano y sobran todavía, ¿no? Sobran dedos. Entonces, todo ha sido un poquito una mezcla de instinto, de experiencias, de hábitos, porque no tenemos así ese apoyo, ¿no? Todavía hasta el día de ahora. Entonces, esto, como les decía, ha venido evolucionando. Y la nutrición ahí de los animales
se constituye, por supuesto, en la base para eso, ¿no? Y a la par también se ha ido desarrollando en lo que es la sanidad, la genética, instalaciones, haciendo de que los programas de manejo vayan siendo un poco más eficientes. Entonces, esto de la nutrición es una ciencia que tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Siguiendo con ello, por ejemplo, toda esa presión que yo les digo va de acorde con el crecimiento, pues, de la población humana. Santa Cruz era una aldeíta, ¿no? Yo les hablo hasta no hace mucho tiempo. Yo prácticamente he visto cómo en las primeras calles del centro empezaban a ponerse las losetas. Claro, estaba bien chiquitito, pero todavía recuerdo. Y ahora que estamos hablando de más de 3 millones solo en Santa Cruz, ¿no? Donde es el centro. Entonces hay una mayor demanda de comida. Eso implica hacer uso de recursos renovables y también de recursos no renovables. Dentro de ese crecimiento, los animales utilizan bastante alimentos que son competidores con la alimentación humana. El caso del maíz, por ejemplo, ¿no? El caso del arroz, del trigo. Entonces, primero está, pues, no, la alimentación humana y lo que sobre será para los animales. Entonces, gracias a Dios tenemos, digamos, ¿no? Recursos de cómo podemos afrontar esto de alimentar tanto a las personas como a los animales. Pero todo ello también trae consigo, no todo es bueno, pues, ¿no? Ahora hay bastante contaminación, ¿no? En las aguas principalmente. Entonces, con todo esto tenemos que ir lidiando nosotros, ¿no? Y yo les estoy haciendo solamente una referencia. En lo que ya respecta a nosotros, esto es lo que nos interesa, alimentar los animales. Porque los animales, pues, ya tienen demandas energéticas desde que están ahí en el vientre, ¿no? En el caso de los mamíferos, nacen, crecen, reproducen y mueren, y en todas esas fases nosotros tenemos que atender sus necesidades. Entonces, hay necesidades de nutrientes desde esa fase, les decía, que están ahí en el vientre materno, para obviamente sostener los procesos, ¿no? De demanda para su desarrollo, su crecimiento, ¿no? Del sistema óseo, músculo, etcétera, etcétera, todos los tejidos, ¿no? En todas las especies. Entonces nosotros tenemos mucha responsabilidad en lo que es el manejo animal, en toda su fase. Tenemos que darle condiciones, ¿no? Alimentos formulados de acuerdo a la fase donde ellos están, para que ellos puedan, a su vez, expresar su máximo potencial genético. Yo les decía, de nada sirve, pues, tener una excelente genética si nosotros vamos a alimentarlos mal. ¿Cuándo van a expresar ese potencial genético? No lo van a hacer. Y también nosotros podemos tener la mejor comida, pero si la genética no es buena, estamos frenados también, pues, ¿no? Entonces, deben ir de la mano. Pero primero uno garantiza lo que es una comida en cantidad y calidad suficiente para que ellos puedan expresar su potencial genético. Cuando nosotros logramos combinar todos esos factores, y por supuesto el de sanidad, el de manejo, ¿no es cierto? Ahí vamos a lograr el máximo beneficio. Ahora, hablarlo así es muy fácil, ejecutarlo es lo difícil, ¿no? Y de eso se trata, de que nosotros conozcamos los alimentos que básicamente tenemos en nuestro medio y de los cuales echamos mano.
Cuando yo les decía, desde el vientre materno los animales demandan nutrientes. Entre especies tenemos bastantes diferencias, ¿no? En la composición corporal. Por ejemplo, sus micrófonos, por favor, jóvenes. Tenemos, por ejemplo, un ternerito recién nacido, 3/4 partes es agua, ¿no? 3/4 partes, o sea, básicamente es agua. Ocurre en humanos también en esa fase de infante, ¿no? Bastante agua. Por eso cuando hay casos extremos de diarrea, la primera causa de muerte infantil es la diarrea, ¿no? Porque pierde bastante agua y el problema de la deshidratación conduce a los niños a la muerte. Lo mismo ocurre con los terneros, con los cerditos, ¿no? Cuando hay pérdida excesiva de agua, rápido se nos van, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque al nacer tienen mucha agua y poca grasa. Sin embargo, cuando van evolucionando, cuando van creciendo, cuando se van haciendo maduros, esta cantidad de agua va bajando, como ustedes ven acá, ¿no? Una mayoría de ellos, eh, ya la cantidad de agua va bajando. Y la cantidad de grasa va subiendo. La parte muscular, o sea, la parte proteica, eh, no sufre grandes alteraciones a lo largo de la vida de las diferentes especies. Lo que sufre transformaciones es el contenido de agua y la grasa. El agua va siendo reemplazado por grasa. Miren ustedes, un humano ya maduro, en condiciones normales no deberíamos tener más de 18% de grasa, ¿no? Y resulta que cuando a uno les hacen esos famosos dietistas, ya nomás le miden a uno, ¿no? El contenido graso y con suerte uno está en 30, por decirlo así. Y de ahí para adelante. Entonces la grasa sustituye al agua principalmente. La parte minerales se mantiene constante a lo largo de la vida, ¿no? Es una parte de constante recambio que uno tiene que proveerlo también a través de la comida. Entonces, en todas esas fases uno tiene que hacer formulaciones de dietas de acuerdo a su estado, en qué etapa está, en crecimiento, en producción, en reproducción, ¿no? Porque es bastante dinámico. Ahí vemos, le decía, que hay una relación inversa entre lo que es el agua y la grasa. Hemos visto la diferencia notable, lo que es un ternero versus un novillo que ya está para irse a matadero. Esa relación inversa nos dice que la grasa aumenta con la edad y el contenido de agua baja. Entonces, en promedio, en las diferentes especies, el agua está alrededor del 60%, proteínas 16%, grasa 20% y cenizas 4%. Entonces, todos estos son de permanente recambio, les decía, y esos nutrientes deben ser provistos por los alimentos, ¿ya? Eh, entonces, esto es un recambio permanente en función a su peso, ¿no? Y eso nosotros debemos atenderlo con nutrientes que van en los alimentos. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber qué nutrientes tienen los diferentes alimentos, ¿ya? Y de eso se trata. Entonces, todo lo que nosotros ofrecemos a ellos en la comida debe cubrir primero requerimientos de mantenimiento, ¿ya? Es lo primero se cubre con lo que uno come. De ahí, si sobran nutrientes, y ese animal está en fase de crecimiento, pues va a crecer. Si apenas le damos para mantenimiento, difícil es que crezca,
Entonces debemos darle para mantenimiento y que nos vaya sobrando para sus niveles de crecimiento. Entonces, si le damos lo correcto, va a haber un crecimiento acorde a lo que es su edad, a lo que es su raza, su especie, ¿no? Con la que estamos trabajando. Después viene la fase productiva, que demanda más nutrientes. Entonces debemos cubrir mantenimiento. Por ahí si completó su crecimiento, pero está en producción, debemos darle nutrientes que cubran todos sus niveles de producción. ¿Ya? De lo contrario, si no le damos lo que necesita para que exprese su máximo potencial de producción, pues no va a producir, pues no va a producir para lo que le estamos dando. Así de simple. Y eso es en todas las especies. Y miren ustedes, acá viene la última fase. Cuando el animal completó requerimientos para su producción, necesita volver a preñarse, pues no. Entonces, aparte de estos nutrientes que me cubren producción, recién el animal atiende la reproducción. Recién, si no le sobra, se puede pasar su etapa entera de producción sin siquiera mostrárselo. ¿Por qué? Porque no le sobraron nutrientes para que pueda activarse el sistema reproductivo. Debe sobrarle nutrientes para que pueda ese animal empezar a mostrárselo de nuevo. Entonces, si la cantidad de nutrientes no es suficiente, sus animales pues van a producir poco y peor pensar en preñarse nuevo. O el animal lo que hace es bajar su producción y ahí, a partir de ahí le sobran unos nutrientes para que pueda expresar eh, sus primeros celos después de un parto. Pero hasta eso, ¿cuánto tiempo pasó? Y en el caso de ganadería, por ejemplo, decimos, eh, nos debe dar un ternero por año. Eso quiere decir de que hasta los 3 meses después del parto, ese animal debe estar ya inseminado o con la primera monta que nos garantice preñez, ¿no? Más los 9 meses que están en el vientre, entonces eso es tener un ternero por año. Pero en esa fase, esa primera fase, cuando el animal produce más leche, cuando demanda más nutrientes, si no le estamos dando una comida balanceada que cubra su producción, muy difícil que podamos nosotros llegar a tener ese ternero por año, ¿no? En el caso de los bovinos. Las cerdas paren y en esa semana tienen que estar en celo para su próxima monta, así de simple, ¿ya? Se tienen que parir en muy buena condición corporal. Bien, entonces a eso quiero llegar de que todo eso tiene que estar en la comida. Todos los nutrientes que necesitan para esta fase van por la comida, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces ahora vamos a hablar un poco de qué están compuestos los alimentos. Hemos visto que hablábamos de que hay diferencias marcadas entre lo que son monogástricos y poligástricos. Los cerdos, las aves, tienen una alimentación en base fundamentalmente a maíz y soya, ¿ya? Sí o sí, dependemos del maíz y dependemos de la soya. Ustedes han visto que maíz no somos autosuficientes. Y hay mucha discusión, ¿no? De lo que el maíz transgénico, de mayor producción, ¿no? Y otra escuela que dice que el maíz transgénico trae cáncer a la gente, o sea, suposiciones sin ningún fundamento. Y el maíz que producimos no es suficiente para nuestro cerdo y nuestras aves. Y no hablo solo de Santa Cruz, pues, ¿no? Porque Cochabamba es fuerte en aves, Chuquisaca es fuerte en cerdo,
¿no? Entonces de aquí sale todo para el resto de los departamentos. Entonces debemos garantizar, yo les decía, alimentos competidores con alimentación humana. El maíz, el maíz es la reina de los alimentos energéticos, ¿no? Y la soya, que si bien es un oleaginoso que se aprovecha el aceite, el subproducto es proteico, ¿no? Las harinas, las tortas de soya. Entonces, la base es el maíz y la soya, que nos proporcionan energía y proteína, ¿no? Energía del maíz y proteína de la soya. Sobre eso ya vendrán algunos afrechitos, ¿no? Para rellenar la fórmula. Y también, por supuesto, los núcleos, ¿no? De minerales, vitaminas y algunos aditivos. Entonces, esto, y ya por otro lado, en rumiante, eh, aprovechan los animales de todos los recursos fibrosos, pues, ¿no? Los vegetales, que los rumiantes tienen la gran particularidad de hacerlo carne, hacerlo leche, gracias al proceso que tienen ellos ahí en el rumen, ¿no? Que van extrayéndole nutrientes a estos vegetales fibrosos. Y por otro lado, estos vegetales fibrosos sintetizan su propia energía mediante el proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces una cadena, la famosa cadena del carbón. Aprovechan vegetales para convertirlos en producto animal, ¿no? Carne y leche. Pero lamentablemente nuestros pastos no son de la mejor calidad. Y de ahí tenemos que, si queremos buena producción, a recurrir a suplementar. Y ya para rumiante, no es solo maíz, ya tenemos sorgo, por ejemplo, ¿no? O ya tenemos girasol, ya vamos incorporándole otra fuente, otros subproductos que los vamos a ver en el transcurso de la materia. Bien, entonces yo les hablaba que nosotros debemos saber interpretar qué tiene un determinado alimento. Todos los alimentos tienen los mismos nutrientes. Lo que varían son las cantidades de esos nutrientes. Unos tienen más almidones que otros, unos tienen más fibras que otros, unos tienen más proteínas que otros, unos tienen más minerales que otros. Los pastos son bastante diferentes, hablando de gramíneas, hablando de leguminosas, pero ¿cómo puede saber uno eso? Ah, mandando al laboratorio, ¿ya? Para que el laboratorio haga esas pruebas y nos diga, tiene esto, esto, esto y esto. Entonces yo les decía que nosotros somos bastante, en nuestro medio somos bastante deficientes en lo que son esos laboratorios. Eh, Esto viene, miren ustedes, desde el 1860, donde un señor de apellido Wende, alemán él, se interesó, ¿no? En saber qué tenían los alimentos. Entonces desarrolló un método que lo llamó método analítico, método de química húmeda, análisis bromatológico, tiene varios nombres. Y en el transcurso del tiempo han habido ciertos ajustes a ese método analítico. Entonces este método, este análisis proximal, tiene el fin de hacer la descripción de todos los nutrientes que hay en los alimentos. Y hasta ahora sigue vigente, pese a que tiene fallas, que han sido de alguna manera corregidas incorporándole otros ajustes o sobre esa base desarrollar otras técnicas. Entonces, así de antiguo, pero es tan bueno que sigue vigente. Es la base, de ahí parte todo. Entonces, este es el llamado análisis de Wende, análisis de química húmeda, análisis bromatológico, ¿no? Y algún otro sinónimo por ahí de lo mismo.
Entonces, ¿cuál es la finalidad de este método analítico? Separar los carbohidratos de fácil digestión, o sea, todos los almidones, los azúcares, de aquellos de difícil digestión. Estamos hablando de la fibra. Entonces, ese fue el principal objetivo, ver los carbohidratos. ¿Cómo puedo yo separar, cuantificar estos de fácil digestión versus los de difícil digestión, que son la fibra? Entonces, haciendo esos diferentes trabajos, llegó a la conclusión de que en los alimentos habían estos 6 componentes. Uno era la materia seca y la humedad, ¿no? Entonces, y lo miden en porcentaje. Si yo tengo 90% de materia seca, el otro 10 restantes agua. Entonces, fundamental saber cuánto de materia seca tiene un alimento, porque ahí en esta materia seca están todos estos nutrientes o todo este contenido de nutrientes. ¿Ya? Ahí determinó la ceniza, que es la parte inorgánica de, de los alimentos. Esa parte inorgánica se refiere a todo lo que son los minerales. Dentro de la materia orgánica, o sea, los que tienen carbón, está la proteína cruda, están las grasas, están las fibras y están los almidones o azúcares, que la denominaron como extracto libre de nitrógeno. Entonces, tratando de ver estos dos componentes, identificaron también de que habían estos otros componentes y a todos le fueron dando su nombre respectivo. Entonces ya esto es un gran avance y fue con eso que trabajaron muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo fueron haciendo pruebas y pruebas y pruebas a todo lo que había, ¿ya? Y por supuesto determinaron estos componentes. Por supuesto, como les dije antes, cada uno con diferentes fracciones. Todo fue en base a porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que determinan cada uno de estos laboratorios? Es lo que nosotros en la siguiente clase vamos a ir detallando cómo es que se determina cada uno de ellos. Entonces, yo les decía, si un alimento tiene 10% de agua, tiene 90 de materia seca y viceversa. Y en todos los alimentos este contenido de agua es muy variable. Un pasto tiernito va a tener este 10% de agua. Así un pasto lechuguita, como decía. Perdón, 90% de agua. A medida que va madurando y nosotros lo hacemos secar, queda con ese 10%. Los granos es bien variable, tiene 85% de materia seca, 15% de humedad o de agua, ¿no? Entonces, en el momento que uno lo cosecha o lo agarra, tiene un diferente contenido de humedad. Es bien variable esto. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque es importante saber cuánto de materia seca tiene, porque dentro de esta materia seca están, decíamos, los nutrientes en sí. Bien, entonces esta materia seca tiene dos fracciones grandes o de importancia que son diferentes la una de la otra. Una es la materia inorgánica y ahí están, les enseño el contenido de todos los minerales dentro de esta inorgánica.
Inorgánica es porque no tiene el carbón, pues, ¿no? Y tenemos la otra, que es la de mayor importancia. ¿Cuál es la orgánica? ¿Por qué necesitamos saber nosotros estas dos fracciones? Mientras más materia orgánica tiene, más nutrientes va a tener, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué hay en la fracción orgánica. Tenemos los hidratos de carbono, o sea, lo que nos da la mayor parte de energía. Y esos hidratos de carbono tienen dos fracciones, yo les digo. Una de son los solubles y los fibrosos. Después de los hidratos de carbono tenemos también los compuestos nitrogenados, los que tienen nitrógeno. Tenemos las grasas y tenemos las vitaminas. Y otros compuestos muy chiquititos. Entonces vamos a ver esos hidratos de carbono, cuáles son. Tenemos dos, como les digo, ¿no? Unos que son llamados no estructurales, que son los almidones, la glucosa, fructosa, sucrosa, fructano. ¿Por qué no estructurales? Porque no forman estructura de la célula, están ahí adentro de la célula vegetal. En el citoplasma, pudiéramos decir, si hablamos de una célula animal, no hacen estructura, están ahí dispersos en el líquido, vamos a llamarlo. Y están los estructurales, que es la fibra. Entonces decíamos, este método era el propósito separar estos dos componentes. Ah, pero cuando agarraron se toparon con toda esta otra salta de cosas. Bueno, hay que analizarlos también, pero el propósito inicial era ver solo esto de aquí. Cuánto de almidones, azúcares tiene y cuánto de fibra tiene. Entonces, la fibra es lo que le da el sostén a la célula, es lo que se va haciendo leña en los vegetales. Y ahí está la celulosa, la hemicelulosa y está la lignina. ¿Por qué es importante esto? Esta es la base, ¿no? Los granos son ricos en esto y pobres en esto. Los otros pastos, ¿no? Los otros vegetales son ricos en esto y pobres en esto. Y así son de pobres en esto, que mientras el tiempo pasa, esto se van transformando en esto. De ahí que tenemos los pastos ya viejos, son puro leña, ya no le aprovechamos tanto esto. Y cuando son tiernitos, tienen bajo contenido de fibra y alto contenido, no de almidones, pero sí de estos azúcares. Entonces, el pasto tierno, el animal lo aprovecha al máximo, ¿no? Porque tiene poca fibra, tiene nutrientes de alta calidad y viceversa. Cuando se va haciendo más viejo, tiene más fibra que esto. Entonces, de ahí el correcto manejo de forraje, tratando de que no sean tan fibrosos. El animal necesita fibra, el rumiante, pero no tanta, ¿no? Cuando ya hay mucha, ya es negativo. Luego están los compuestos nitrogenados, todo lo que tiene nitrógeno, que el animal, el rumiante lo hace proteína, lo sintetiza, pero hay también proteína verdadera. Entonces tenemos la proteína verdadera compuesta por aminoácidos, ¿ya? Y tenemos compuestos nitrogenados, que varía mucho. Los forrajes son ricos en nitrógeno no proteico y también tiene proteína verdadera. Los granos son ricos en proteína verdadera y pobres en nitrógeno no proteico. Entonces vamos viendo que hay mucha diferencia entre lo que es grano y forraje. Este nitrógeno no proteico en la panza, los microorganismos lo sintetizan, ¿no? La proteína microbiana intestinal, que más allá son aprovechados por el animal. Entonces, tienen nitrógeno y dentro de esos nitrógenos están las dos fracciones, proteína verdadera y nitrógeno no proteico.
Luego están las grasas, las vitaminas y compuestos orgánicos, ¿no? Chiquititos. Estos dos son los más importantes, los hidratos de carbono y los compuestos nitrogenados, ¿ya? Esta es la base para que se puedan clasificar los alimentos. Por eso están estos asteriscos punteados, porque sobre ellos es que uno define qué tipo de alimento es este, ¿ya? Y cuánto de ellos vamos a usar según categoría, niveles de producción, etc. Entonces es fundamental que ustedes al leer un bromatológico inmediatamente se den cuenta de qué tipo de alimento estamos hablando. Ya cuando ustedes identifican esta en valores, cuánto tiene de cada cosa. Ya, entonces es la primera parte que yo quería mostrarles. A partir de ahí vemos sobre cuánto de cada uno de ellos tienen los alimentos para decir qué tipo de alimento es. Ahora nos hemos abocado a conocer qué es ese análisis, qué es lo que nos identifica, porque sobre esa base es que se clasifican los alimentos. Entonces, recapitulando, todos los alimentos tienen agua, que es bien variable, va desde poca agua hasta mucha agua, mientras menos agua tiene, más materia seca tiene. ¿Y por qué es importante la materia seca? Porque aquí están lo que nos interesa, los nutrientes. A su vez, esta materia seca tiene dos fracciones, una que es materia orgánica y otra que es la inorgánica. ¿Cómo es que llegan a determinar todo esto? Es lo que vamos a ver, cómo es ese análisis de laboratorio para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, en esa materia inorgánica está todo lo que son minerales, ¿ya? Y en la materia orgánica están las proteínas, decíamos, ¿no? Verdadera y nitrógeno no proteico. Están los hidratos de carbono estructurales y no estructurales. Están las grasas y están las vitaminas. Tenemos algo más de un minuto por si hubieran alguna. Estas diapositivas, por supuesto, yo, como les dije antes, se las voy a entregar. Estamos resumiendo lo que está en la primera parte del texto, ¿ya? Entonces, jóvenes, si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, adelante, por favor. Bueno, entonces, ya que cayó de nuevo el cielo en agua, gracias a Dios programamos la clase virtual, si no iba a tener 5 estudiantes allá en la facultad. Bien, jóvenes, que tengan un muy buen resto del día, aprovechenlo de la mejor manera. Que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, doctor.